descubre algo más. Otro agente vino a decirme que John Connolly le robaba información. No sé, Connolly debió pensar algo así como: vaya, si la información de estos es mejor que la que me da él, bueno, la tomaré prestada y la utilizaré. Connolly robaba la información de otros soplones y la presentaba como si se la hubiese dado Bulger. Fitzpatrick decide saltarse el protocolo y llama directamente a la oficina central del FBI en Washington, D.C. Les dije: miren, no pueden utilizar a Bulger y a Fleming como informadores, porque entonces estarán ustedes colaborando con quien ha ordenado los asesinatos, la violencia, la extorsión, los secuestros, y serán ustedes tan criminales como ellos. Yo creo que no se pueden decir las cosas más claras, pero cayeron en saco roto. Connolly y su supervisor John Morris habían tejido una red de mentiras tan tupida alrededor de Bulger que nadie en el FBI creía los alegatos de Fitzpatrick. Iba contracorriente. La gente de la central empezó a decirme que quizá había llevado el asunto demasiado lejos y que lo mejor sería que lo dejara. De pronto percibí que las tornas habían cambiado y que ya no contaba con el apoyo que tenía al principio. Fitzpatrick se dio por vencido. Abandonó el FBI en 1987. En cambio, Bulger se consolidaba y conseguía sacar provecho del fracaso de la operación de armamento del Valhalla. El tripulante del Bacaladero, John McIntyre, había sido también traficante de marihuana. Brutalmente interrogado por Bulger, McIntyre le dio nombres y contactos que le permitieron hacerse con el control del tráfico de drogas en el sur de Boston. El trapicheo de la calle atrae a un nuevo tipo de criminal al Southie, para disgusto de los gánsteres de la vieja escuela, como Pat Nee. La escoria. Muchos también consumían. De pronto ganaban un montón de dinero, y cuando los detenían se echaban a llorar implorando perdón y delataban a otro para que encerraran a aquel en su lugar. Pero Bulger había cometido un grave error. El tráfico de drogas le hace vulnerable a los traficantes que se convierten en soplones. Y encima le convierte en objetivo de otra agencia federal, la DEA, la Brigada Antidroga. Si los agentes de la DEA pueden probar que Bulger trafica con drogas, su estatus de informador no servirá para protegerlo. Con la DEA de por medio, el FBI decide, con un significativo retraso, revisar la condición de informador del programa Top Echelon de Bulger. Y lo ponen bajo vigilancia de agentes federales. Mediante micrófonos ocultos graban los mensajes codificados de Bulger. Did you need any cough medicine? Okay, because I bought some stuff last night and knocked me for a loop, you know. Okay. Well, the cough medicine was strong. All right, I'll see you in 15, bye. Los agentes suponen que la medicina para la tos es una perífrasis para referirse a la cocaína. Si así fuera, esa llamada de Bulger sería de hecho una venta de drogas. Se trata de un delito grave y está grabada en una cinta. Eso es suficiente para que los agentes federales empiecen a tirar del hilo. Como aquel amanecer de 1990, después de 15 años de asesinatos, chantaje y extorsión bajo el manto protector del FBI, ahora la marea se ha vuelto en contra de James Whitey Bulger. En 1990, el jefe mafioso irlandés James Whitey Bulger empieza a pasar estrecheces. Durante muchos años ha disfrutado en secreto de la protección de la ley, por cortesía de 2 agentes del FBI. Pero ahora es la DEA la que le cierra el círculo. Los agentes de la agencia antidroga arrestan en el sur de Boston a un pequeño traficante con una interesante historia que contar. Ha perdido casi $100.000 de Bulger en una compra de un cargamento de cocaína que ha salido mal. Ahora teme por su vida y está decidido a hablar. En agosto de 1990, la DEA arresta a 50 colaboradores de Bulger. El anillo de la droga de Whitey queda hecho añicos. Pero Bulger sigue en libertad. El agente del FBI, John Connolly, alude una vez más a la valiosa posición de Bulger dentro de la mafia bostoniana para evitar que se formulen cargos en su contra. Pero ese pretexto ha perdido consistencia.
Si revisas todos esos informes, enseguida aprecias que cuentan muchos cotilleos sobre la mafia, pero nada importante. Solo cosas como tal y tal fueron a una boda, o el hermano de Joey ha abierto un restaurante. Desde mediados de los 80, el FBI ha ido cogiendo uno por uno a todos los principales jefes de las mafias de Boston, pero nunca ha sido gracias a las informaciones de Bulger. James Whitey Bulger no dio jamás información alguna que fuese útil para golpear al crimen organizado en Massachusetts. La poca información que dio la proporcionó porque era útil para él y no para los agentes de la ley. Gracias a la ayuda de Connolly, Bulger ha conseguido que, paradójicamente, el FBI le proteja durante más de 15 años. Pero en diciembre de 1990, John Connolly alcanza la edad de jubilación. Con Connolly fuera de juego, el estatus de informador de Bulger queda anulado, justo cuando la ley cierra el cerco sobre él. La Policía Estatal de Massachusetts está preparando una acusación que demostrará que Bulger y Flemmi estaban implicados en el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. En enero de 1995, la policía lanza una operación para cogerlos. Flemmi es arrestado. Un colega de Connolly les menciona los planes de la redada y el antiguo agente no tarda en pasar el soplo a Whitey. Flemmi va a prisión y James Whitey Bulger huye de la justicia. Durante el juicio a Flemmi en 1997, se hace público con gran revuelo que Bulger y Flemmi eran informantes del FBI. Eso termina por sacar de sus casillas a Kevin Weeks. Los últimos 20 o 25 años de mi vida han sido una absoluta mentira. La persona en quien más confiaba y a quien más respetaba ha hecho todo lo que dijo que jamás haría. Kevin Weeks es arrestado en 1999. 2 semanas bastan para que empiece a contar todo lo que sabe acerca de Whitey Bulger. Weeks ha roto su propio código moral, pero se siente justificado para hacerlo. Fue una decisión difícil, en el sentido de que yo todavía era leal. Pero luego empecé a no entender nada porque nosotros matamos a gente porque eran soplones, ¿sabes? El testimonio de Weeks deja al descubierto la verdadera dimensión de los brutales crímenes de Bulger. A medida que los cadáveres de sus víctimas son recuperados, los investigadores como Robert Fitzpatrick y Tom Foley son rehabilitados. Cuando empezamos a desenterrar los huesos y a mostrar los cadáveres de sus víctimas, algunos solo entonces reconocieron que se habían equivocado y nos dijeron, teníais razón. Entonces comprendieron todo lo que hasta aquel momento no habían querido ver. John Morris es por el momento un testigo federal protegido. A cambio de inmunidad, ha delatado a John Connolly. Soy inocente de los cargos que maliciosamente se han levantado contra mí en este juicio. Por ayudar a Bulger a huir, Connolly es procesado como colaborador en las muertes de los informantes Brian Halloran, John McIntyre y otros. Pero al final es encerrado en presidio durante 10 años por chantaje y extorsión, corrupción y obstrucción a la justicia. Leal a sus raíces, Connolly ha permanecido fiel a su amigo Bulger hasta el último amargo momento. Su relación con Whitey fue afianzándose con el paso del tiempo hasta que se convirtió en uno más de la banda. No tenía escrúpulos en contarle cualquier cosa a Whitey y se refería a la banda de Winter Hill como mis irlandeses. Era incapaz de separar su rol de agente del FBI y oficial de la ley de su rol de amigo de la familia Bulger. En 2003, el hermano de Whitey, Billy Bulger, se ve obligado a comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes Federal que investiga las conductas perniciosas o negligentes. Frente al estrado, Billy balbucea. Señor Bulger, ¿cómo pensaba usted que se ganaba la vida a su hermano? Siempre pensé que se dedicaba al negocio del juego o algo así. No hablaba mucho de ello, pero jamás pensé que... Incapaz de explicar con claridad cuánto sabía sobre las actividades de su hermano, Billy se retiró de la vida pública. Hoy Boston todavía sufre las consecuencias de los años de Bulger. La comunidad de origen irlandés aún vive atemorizada.
La confianza de los ciudadanos en los servidores públicos ha quedado resquebrajada y la reputación de la primera agencia de seguridad americana empañada. Aunque ya lleva varios años en la cárcel, Pat Nee no se arrepiente de su vida como criminal. Me encantaba ser un delincuente. Y lo echo de menos. Me arrepiento de muy pocas cosas. Me arrepiento de no haber matado a Whitey cuando tuve la oportunidad. Y por supuesto me arrepiento de que me cogieran, porque de lo contrario, habría ganado más dinero y lo habría escondido. Cosa que no hice. Kevin Weeks admitió su participación en 5 asesinatos, pero fue condenado a una pena reducida a cambio de su cooperación. Si hoy me encontrase con Jim Bulger en la calle, seguiría caminando. Según yo lo veo, es un problema del FBI. Ellos lo crearon. Ellos le permitieron hacer lo que hizo. Pues que sean ellos los que lo cojan. Los federales aún lo buscan. Whitey es el número 2 en la lista del FBI de los 10 más buscados, justo por detrás de Osama Bin Laden. Pero las pistas son muy escasas. Un macabro anillo, unos pocos cuadernos de notas y un pasaporte irlandés falso es todo lo que Bulger dejó. Muy pocas claves para una búsqueda global. Por el momento, James Whitey Bulger continúa huido.